La nave solar A9 descendió sobre el planeta Lisaira en completo silencio. Las nubes violetas parecían moverse como si respiraran, pulsando con una vida extraña que Elías Córdoba no lograba comprender. A sus 34 años, había visto cosas que muchos humanos jamás imaginarían. Mundos sumergidos en mares de cristales vivos, estaciones orbitales devoradas por inteligencias artificiales rebeldes, civilizaciones enteras colapsadas bajo el peso de sus propios secretos. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para esto. Lo habían convocado de urgencia. Un mensaje criptado, enviado directamente al núcleo de la Unión de Colonias Humanas, solicitaba su presencia como ingeniero especializado en biofusión genética y terraformación avanzada. No se dieron detalles. Solo una frase al final del mensaje le quedó grabada: usted es el último recurso. El suelo de Lisaira era suave, como si pisara terciopelo húmedo. Las estructuras que se alzaban en el horizonte parecían esculpidas en luz sólida, columnas suspendidas por nada más que voluntad y una tecnología que escapaba toda lógica humana. La atmósfera estaba cargada de una energía sutil que le erizaba la piel. Apenas descendió, no lo recibió ningún oficial ni comité de bienvenida. En su lugar, lo esperaba una criatura esbelta, majestuosa, con una túnica traslúcida que dejaba entrever un cuerpo de líneas perfectas y movimientos que desafiaban la gravedad. La mujer lo miraba como si lo hubiese estado esperando desde hacía siglos. ¿Tú eres Elías Córdoba? Su voz le acarició los huesos. No solo la oyó, la sintió, como si su vibración hubiera sido diseñada para encajar con las frecuencias más íntimas de su alma. Sí, contestó, desconcertado. ¿Y tú eres? Xarela, última hija de la casa de Lumea, reina de Lisaira. Y te traje aquí por una razón. Elías intentó preguntar, pero ella se acercó. No había amenaza en su movimiento. Había decisión, serenidad, poder. Necesito que me fecundes esta noche. Las palabras, simples y directas, retumbaron en su pecho. No eran una petición, tampoco una orden militar. Era una declaración que iba más allá de lo físico. Su cuerpo reaccionó con una mezcla de asombro, deseo y una alarma interna que le decía que aquello no era ningún juego. ¿Perdón? ¿Fecundarte? Xarela no retrocedió ni un paso. Lo miraba con una mezcla de urgencia y solemnidad. Mi especie muere, humano. Nuestros últimos intentos de reproducción han fracasado. Hemos agotado todos los recursos científicos. Solo queda un camino. La simbiosis con un ser como tú. ¿Un ser como yo? ¿Quieres decir, humano? No cualquier humano. Eres el único con quien la compatibilidad es total. Genética, energética, espiritual. El consejo lo confirmó. Eres la última posibilidad para que los lisarianos no desaparezcamos para siempre. Elías retrocedió un paso. Lo que decía sonaba a locura. O peor aún, a manipulación. No soy un experimento. No vine aquí para ser usado como semental de una especie alienígena. Vine porque se suponía que podía ayudar. No para esto. Xarela lo estudió en silencio. No lo contradijo. No lo presionó. Simplemente lo observó, como si estuviera decodificando cada uno de sus pensamientos antes de que los formulara. No eres un experimento. Y si decides marcharte, lo aceptaré. Pero lo que te pido, no lo hago solo por mí. Lo hago por todos los míos. Y sí, también por ti. ¿Por mí? Sientes que tu vida no tiene propósito. Que tu trabajo es importante pero vacío. Que nadie te espera cuando vuelves a la tierra. Tus registros emocionales están claros. Lo sabes. Elías tragó saliva. Se sentía desnudo ante ella. Más que por sus ropas o por la situación, por la forma en la que sus palabras atravesaban sus defensas como cuchillas suaves. ¿Qué quieres de verdad, Xarela? Ella caminó hasta quedar a escasos centímetros. Era más alta que él. Su respiración era lenta, contenida, como la de alguien que lleva años esperando este momento. Quiero una conexión real. No una orden. No una transacción. Quiero que me elijas. Que no sea por obligación ni por lástima. Pero si no me eliges antes de que el sol doble nazca, mi ciclo reproductivo se cerrará para siempre. Y con él, nuestro linaje morirá. Elías no supo qué decir. La belleza de Xarela era irreal. Su presencia, sobrecogedora. Pero era su vulnerabilidad lo que lo desarmaba. No tenía nada que ganar mintiendo. Todo lo que le ofrecía, era, simplemente, la verdad.
Esa noche, no pasó nada físico entre ellos. Ella no insistió. Se limitó a sentarse a su lado, bajo el cielo morado de Lisaira, y le habló de cómo había perdido a su hermana en el último intento de replicación. De cómo sus científicos renunciaron a seguir intentándolo. De cómo cada noche soñaba con una criatura que aún no había nacido, pero que lo llamaba por su nombre. Y por primera vez en años, Elías escuchó en silencio, sin sentirse solo. Sin saberlo, sin entenderlo del todo, algo dentro de él comenzó a rendirse. Algo empezó a encenderse. No era deseo. Aún no. Era algo más profundo. Era destino. Elías despertó con la mente nublada por un sueño que no recordaba del todo, pero que le había dejado el cuerpo en tensión y el corazón latiendo como si hubiese corrido kilómetros. A su lado, la habitación palpitaba suavemente con tonos dorados y azulados, como si las paredes respondieran a su estado emocional. La arquitectura de Lisaira no era solo bella, era viva, orgánica, sintiente. Sentado al borde del lecho ceremonial, repasó la conversación de la noche anterior. Las palabras de Xarela aún le resonaban, no solo en la cabeza, sino en lo más profundo de su pecho. Él, que siempre había creído que el universo era demasiado grande para que su presencia tuviera importancia, ahora era, según esa mujer extraterrestre, la única esperanza de toda una civilización. Era absurdo, irracional, pero al mismo tiempo, había algo en su interior que no se burlaba. Algo que se removía en su pecho como un instinto enterrado que al fin comenzaba a despertar. Cuando la puerta se abrió sin hacer ruido, Xarela entró. No llevaba túnica ceremonial esta vez. Iba vestida con una prenda simple, ajustada al cuerpo, sin adornos ni telas flotantes. Estaba descalza. Sus ojos, sin maquillaje ni filtros de luz, eran más hermosos aún, puros, llenos de firmeza, pero también de duda. No dijo nada. Se sentó frente a él. Lo miró. No como una reina. No como una suplicante. Como una mujer que se jugaba todo. No he venido a presionarte, dijo por fin. Vine porque quería verte despertar. Saber si, después de todo, aún estás aquí. Elías se pasó una mano por el cabello. Estaba cansado, confundido, frustrado, y al mismo tiempo, sentía una atracción imposible de negar hacia ella. No solo por su belleza, sino por su entereza, su sinceridad, su forma de enfrentar la extinción de su gente sin lágrimas ni gritos, sino con dignidad y esperanza. No entiendo qué esperas de mí, Xarela. Una cosa es compatibilidad genética. Otra muy distinta es que deba acostarme contigo. No soy un tubo de ensayo viviente. Ella asintió despacio. No te culpo por pensar así. Has sido convocado con urgencia, traído sin explicación y puesto frente a una mujer que te pide algo profundamente íntimo sin haberte dado tiempo para comprender. Entonces, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué este teatro de urgencia? Porque no nos queda tiempo. Cada amanecer doble es un ciclo perdido. Cada ciclo perdido, una posibilidad menos. Y tú, Elías, tú eres el único humano que ha respondido a la señal de nuestro núcleo vital. ¿La señal? Xarela se levantó y caminó hacia una sección de la sala que parecía parte del muro, pero que se abrió al contacto con su palma. Dentro, una cápsula de energía pulsaba débilmente, como un corazón que ya no encontraba ritmo. Es la semilla de Lisaira. Nuestro linaje condensado en un solo fragmento de luz genética. Todos los intentos de fusión con nuestra especie han fracasado. Excepto contigo. Tu llegada activó una respuesta que no habíamos visto en siglos. El núcleo te reconoció. Elías se levantó, se acercó lentamente. El brillo azulado de la cápsula le iluminó el rostro, y en ese momento lo sintió. No solo lo vio, lo sintió. Una conexión. Como si algo dentro de esa cápsula respirara al mismo ritmo que él. Esto no puede ser real. Lo es. Pero no se trata de fecundarme como un deber biológico. Se trata de un vínculo. No necesitamos solo tu material genético. Necesitamos tu esencia, tu entrega, tu voluntad, tu amor, si es que eso es posible. Elías retrocedió. Aquello era demasiado. Y al mismo tiempo, no podía apartar la vista de ella. ¿Y si no puedo darte eso? ¿Y si no quiero? Xarela cerró los ojos. Respiró profundo. Luego volvió a mirarlo con calma. Entonces me marcharé. Y volveré a esperar a que el universo nos olvide. No hubo reclamo. No hubo dolor en su voz. Pero en sus ojos, había una tristeza insondable.
Una que lo desgarró sin saber por qué. Elías quiso hablar, pero la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 figuras altas, vestidas con armaduras oscuras y ojos encendidos como carbones al rojo. No parecían humanos. Ni tampoco del mismo linaje que Xarela. Su piel era gris, áspera, y sus movimientos, bruscos. El consejo exige respuesta inmediata, dijo el del centro, sin mirar a Elías. Si el humano no se une esta noche, será utilizado por medios alternativos. Xarela se giró con una furia helada. ¿Se atreven a entrar en mis aposentos con amenazas? La reina ya no tiene autoridad si no produce un heredero antes del próximo ciclo solar. Elías miró la escena con un nudo en el estómago. No entendía todo, pero entendía suficiente. Si no accedía voluntariamente, se lo llevarían. Lo usarían como un recurso, como ganado. No lo permitiré, dijo Xarela con voz firme. Él está bajo mi protección. Y si intentan tocarlo, sabrán lo que es enfrentar a la última hija de Lumea en guerra. Los guardias se detuvieron, tensos. Luego, uno de ellos habló con voz baja, casi reverente. Entonces más vale que lo convenzas. O esto terminará en cenizas. Cuando se marcharon, Elías estaba pálido. Nunca había sentido el miedo tan cerca. Pero tampoco había visto a alguien luchar por él como lo hizo Xarela en ese instante. Ella se acercó. Tomó su rostro entre las manos, con una suavidad que contrastaba con la fuerza con la que había enfrentado a los soldados. No quiero obligarte, Elías. Pero tampoco quiero verte morir. ¿Y qué pasará si acepto? Entonces serás uno con Lisaira. Conmigo. Y el futuro nacerá de nosotros. Él no respondió. Pero por primera vez, no apartó la mirada. Y en el silencio que siguió, algo invisible creció entre ambos. Algo que ningún código genético podría explicar. La oscuridad en Lisaira no era completa. Incluso en la noche, las paredes vivas de la ciudad emitían un resplandor suave, como el de una luciérnaga atrapada en un sueño. Elías despertó sin saber cuánto tiempo había dormido. El aire tenía un perfume desconocido, algo entre néctar de fruta madura y lluvia reciente. Su piel sudaba, pero no de calor. Algo dentro de él vibraba con una energía que no era suya. Se incorporó lentamente. No sentía dolor, pero su cuerpo estaba más tenso que nunca. Al mirar hacia su pecho, se quedó sin aliento. Desde la base de su cuello hasta el ombligo, una línea de luz azul le atravesaba la piel como una herida de energía pura. No dolía. No ardía. Pero pulsaba. Viva. Orgánica. Como si una segunda piel hubiese despertado dentro de él. El reflejo en el cristal translúcido le mostró más. Sus ojos, normalmente marrones, ahora brillaban con un leve destello plateado en el iris. Elías no entendía lo que estaba pasando, pero algo le decía que ya no era solo humano. La puerta se abrió con un suspiro de aire. Xarela entró en silencio, vestida con una túnica de tejido líquido que se adaptaba a sus movimientos. No parecía sorprendida al ver la marca. No parecía asustada. Parecía satisfecha. El vínculo ha comenzado, dijo con una calma que contrastaba con la conmoción de Elías. El núcleo vital te ha reconocido. Lo que soñaste anoche, no fue un sueño. Fue el primer contacto. Elías se acercó lentamente a ella. ¿Qué me está pasando? Xarela levantó su mano, y sin tocarlo, la acercó a su pecho. La línea de luz respondió al instante, intensificándose en presencia de ella. Tu alma se abrió. Algo dentro de ti me respondió. Esta marca es la manifestación del lazo entre nuestras esencias. No es solo física. Es genética, emocional, espiritual. Entonces ahora estoy, unido a ti. Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia una plataforma de cristal que flotaba en el centro de la habitación y se sentó con las piernas cruzadas. No completamente. Aún no. El vínculo está en su fase inicial. Si decides completar el ritual, el lazo será irreversible. Pero ahora, tienes algo que antes no tenías. Una conexión con Lisaira. Conmigo. Y con el futuro que podríamos crear juntos. Elías se sentó frente a ella, sin apartar la vista de sus ojos. Aún no entiendo por qué yo. Hay millones de humanos allá afuera. ¿Qué te dice que soy más que un accidente biológico? Nada es un accidente en Lisaira, respondió ella, con una sombra de sonrisa. Esta civilización fue construida sobre la armonía de fuerzas invisibles. No creemos en casualidades. Y tú fuiste llamado antes incluso de que tu especie existiera.
Él frunció el ceño. Eso no tiene sentido. No lo tiene para tu ciencia. Pero para nosotros, el tiempo no es una línea recta. Es una espiral viva. Tu llegada aquí no es un evento. Es un eco que se repite desde hace eras. Hemos soñado contigo. Con tu rostro. Con tu voz. Con tu tacto. Elías sintió que el aire se espesaba. Su cuerpo, aún vibrando con aquella energía azul, se estremecía ante cada palabra. No sabía si era magia, tecnología o locura, pero sentía que lo que vivía era más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Xarela se inclinó ligeramente hacia él. Quiero mostrarte algo. Extendió su mano. Elías dudó un segundo, luego la tomó. Al hacerlo, la habitación se desvaneció. No en forma literal, sino como si su conciencia hubiese sido arrastrada por una corriente invisible. Se encontró en un lugar extraño, sin suelo ni cielo. Todo era luz líquida, flotando alrededor. En el centro, una figura crecía. Una criatura aún sin forma, con ojos como espejos, que lo miraba desde el interior de una cúpula flotante. Ese es nuestro futuro, dijo Xarela, cuya voz parecía venir de dentro de su mente. El primer ser nacido de nuestra unión. No es solo un hijo. Es una fusión. Una posibilidad de redención para mi pueblo, y un nuevo inicio para el tuyo. La criatura le extendió una pequeña mano de luz. Elías, aún confundido, se sintió invadido por una ternura salvaje, por un deseo de proteger, de pertenecer, de amar. Y luego, como si el universo inhalara, todo volvió al presente. Elías jadeó, soltando la mano de Xarela. Estaba sudando, temblando, pero no por miedo. ¿Qué fue eso? Un eco del posible mañana. Aún no es real. Aún puedes elegir otro camino. Pero lo sentiste, ¿verdad? El llamado. Él asintió, aún sin palabras. Algo en su interior se había roto. O tal vez, se había liberado. Antes de que pudiera hablar, un estruendo sacudió el suelo. Luces rojas comenzaron a parpadear desde los pilares de la estructura. La vibración del peligro era inconfundible. Xarela se levantó de inmediato. El consejo ha actuado antes de tiempo. No querían que el vínculo se completara. No confían en ti. ¿Qué hacemos? Ella se volvió hacia él. Sus ojos ya no eran solo suaves. Eran los de una reina en guerra. Te protegeré. Pase lo que pase. No. Esta vez, yo también lucharé. Ella lo miró. Y en esa mirada, por primera vez, hubo una emoción nueva. No solo esperanza. Confianza. La batalla no había comenzado aún, pero el vínculo entre ellos ya estaba marcado con fuego. Y Lisaira no volvería a ser la misma. La cámara estelar estaba suspendida a varios metros del suelo, flotando en el corazón del Templo de las Almas, rodeada por columnas vivas que parecían latir con cada respiración de los presentes. Allí, en ese santuario donde siglos de historia se habían acumulado como susurros eternos, Elías caminaba descalzo sobre una plataforma luminosa que respondía al calor de sus pasos. No había música, pero el aire vibraba con una melodía apenas perceptible. Era como si el mismo planeta contuviera la respiración, esperando, observando. Xarela lo esperaba en el centro, de pie, bañada por una cascada de luz líquida que descendía desde la cúpula. Su vestido ceremonial se había deshecho por completo, reemplazado por un segundo cuerpo hecho de energía. Su piel brillaba tenuemente, como si estuviera hecha de polvo de estrellas. Su cabello flotaba en la gravedad alterada del santuario, y sus ojos, los mismos que lo habían mirado con dolor y esperanza, ahora lo atravesaban con una necesidad profunda. Elías no tenía ya dudas. Desde el momento en que su cuerpo había aceptado la marca, algo dentro de él había cambiado. Ya no era un visitante, ni un testigo. Era parte de Lisaira. Parte de ella. Avanzó hasta quedar a centímetros de su cuerpo, sintiendo el calor que emanaba de su piel sin tocarla. El silencio se volvió pesado. Xarela alzó la mano y acarició su mejilla con el dorso de los dedos. Elías cerró los ojos. El contacto era simple, pero lo sintió como si millones de memorias lo atravesaran en un instante. No solo las de ella, también las de su especie, su linaje, su dolor. ¿Estás seguro?, susurró ella, tan cerca que su aliento le rozó los labios. No tengo miedo, respondió él, con la voz rasposa por la intensidad del momento. No de ti. Ella lo besó. Fue un beso lento, profundo, sin urgencia. No había hambre en él, sino reverencia. Una comunión.
Sus cuerpos se tocaron como si hubieran sido esculpidos el uno para el otro. Cada roce de piel liberaba destellos de energía que se elevaban hacia la cúpula. La plataforma se tornó dorada bajo sus pies. Las columnas comenzaron a girar lentamente, emitiendo una luz cálida, envolvente. Elías acarició su espalda desnuda, descubriendo con los dedos la línea curva que descendía hasta su cintura. Su piel era suave como la seda viva, pero firme, fuerte. Era el cuerpo de una reina, de una guerrera, de una mujer que había decidido entregar no solo su cuerpo, sino su alma. Cuando ella se dejó caer suavemente sobre la plataforma, lo atrajo hacia sí sin palabras. Sus piernas lo rodearon con firmeza y ternura. No fue un acto de deseo salvaje, sino de entrega absoluta. Lo que hicieron en esa cámara fue más que un acto físico. Fue una unión de esencias. Un entrelazamiento de lo visible y lo invisible. La energía que los rodeaba comenzó a elevarse como una tormenta de luces. Las paredes vibraron. Las runas talladas en las columnas se encendieron una a una, como si reconocieran que el ritual había comenzado. La ciudad entera lo sintió. Cada movimiento era un himno. Cada gemido, una oración. Elías la besó en el cuello, en los hombros, en los labios entreabiertos que susurraban su nombre como si lo hubieran pronunciado desde antes de su nacimiento. Ella lo acariciaba con los ojos cerrados, como si cada roce fuese un mapa sagrado. Y cuando ambos alcanzaron el clímax, lo hicieron al unísono, envueltos en una explosión de luz pura que ascendió hasta el techo del templo. La energía se condensó en el aire, girando alrededor de ellos como una espiral brillante que terminó por fundirse en sus cuerpos. Sus respiraciones se entrelazaron como un canto final. Elías la sostuvo con fuerza, y ella apoyó la frente contra su pecho. Sus corazones latían como uno solo. No dijeron nada. No hacía falta. Pero entonces el templo tembló. Un rugido sordo surgió desde el exterior. Alarmas, distintas a las de antes, comenzaron a sonar. No eran alertas ceremoniales. Eran de guerra. Xarela abrió los ojos de golpe, sus pupilas se estrecharon. Elías se levantó, aún aturdido, buscando su ropa, su sentido de orientación, su sentido de realidad. ¿Qué sucede? Nos han encontrado, dijo ella, con la voz firme, como si el momento de amor se hubiera transformado en impulso de combate. El consejo disidente no esperaría a que completáramos el vínculo. Han atacado el santuario. ¿Están aquí por mí? Están aquí por nosotros, corrigió ella. Ahora que el vínculo está sellado, eres más que humano. Y eso, los aterra. Elías se inclinó hacia ella, acarició su rostro y la besó con intensidad, sin ternura esta vez, con decisión. Entonces que lo intenten. Xarela sonrió por primera vez con los labios curvados por algo más que melancolía. Eres más lisariano de lo que imaginas. Las puertas del templo vibraron. Algo, o alguien, quería entrar por la fuerza. Y mientras se vestían a toda prisa, mientras las luces del templo cambiaban de dorado a rojo, mientras la marca en el pecho de Elías brillaba con furia renovada, una certeza se apoderó de ambos. La unión había sido completada. Ahora tocaba defenderla. El suelo temblaba bajo sus pies desnudos. Desde lo alto de la cúpula del templo, una fractura de luz descendió como un latigazo, y luego el impacto. Una explosión envolvió el pasillo principal, lanzando escombros y columnas rotas como si fueran simples ramas. Xarela se colocó entre Elías y la puerta, con las manos extendidas. De sus palmas brotaron dos aros de energía resplandeciente que giraban con una vibración tan poderosa que el aire crujía. Elías, aún sintiendo en su piel los restos del ritual, avanzó lentamente hacia ella, sin miedo. Algo dentro de él había despertado. Y no era solo coraje. Era fuerza. Clara. Brutal. Irracional. Como si algo antiguo le reclamara su lugar en la historia. Una de las columnas colapsó y casi los aplasta. Con un simple gesto de reflejo, Elías alzó el brazo, y la columna se detuvo en el aire. Xarela lo miró. No dijo nada. Él tampoco. No había necesidad. Había cambiado. La marca que recorría su torso brillaba ahora con un tono profundo, azul turquesa mezclado con rojo incandescente, como si fuego y agua hubieran encontrado equilibrio dentro de él. Su respiración era firme. Su mente, enfocada. No pensaba en sí mismo. No pensaba en sobrevivir. Pensaba en protegerla. Las puertas sagradas del templo estallaron. Los traidores entraron con armaduras negras, similares a las de los soldados que ya había visto, pero estas eran más grandes, más densas. Soldados élite. Algunos tenían visores,
otros rostros deformados por mutaciones y mejoras sintéticas. No eran naturales. No eran lisarianos puros. Eran frutos de ingeniería desesperada. Y venían con un solo propósito: terminar con el linaje real antes de que pudiera renacer. El primero levantó su arma. Elías ya no dudó. Avanzó directo hacia él. Sin armas. Solo con sus manos. Pero cuando golpeó, el aire explotó. El impacto envió al soldado volando por los aires, chocando contra un muro con tal fuerza que la armadura se hundió en su pecho. Silencio. El resto lo miró. Un humano acababa de derrotar de un golpe a un guardia élite. Xarela sonrió, con esa mezcla suya de asombro y orgullo. Ya no eres un visitante. Elías se agachó y recogió la lanza ceremonial caída de uno de los atacantes. Al tocarla, la lanza cambió. Dejó de ser metal. Se convirtió en una extensión de su brazo, con filamentos de luz vibrando alrededor del eje. Lisaira lo aceptaba. Su voluntad se canalizaba a través de su cuerpo. Los enemigos atacaron al unísono. Pero Elías ya no era Elías. Giraba con velocidad sobrehumana, cada golpe exacto, cada giro una danza. La lanza cortaba sin tocar. Los campos de fuerza de los soldados caían como cortinas. Xarela no se quedó atrás. Desde sus muñecas surgieron látigos de energía que se estiraban como serpientes de plasma. Ella peleaba con elegancia, con ferocidad ancestral. Por momentos parecía flotar, por momentos rugía. Luchaban juntos, como si hubieran entrenado toda la vida para ello. Como si fueran uno. El último de los soldados intentó huir. Llevaba un detonador en la mano. Quería hacer explotar la base entera del templo. Xarela lo vio. Elías también. Y en un parpadeo, él ya estaba frente al traidor. Lo tomó por el cuello. Lo levantó. ¿Qué eres? Susurró el traidor, con voz entrecortada. ¿Qué eres tú? El futuro de este mundo, respondió Elías, antes de arrojarlo fuera del templo con una descarga brutal. Silencio. Solo los ecos de la batalla recién terminada. Xarela caminó entre los cuerpos, desactivando detonadores, cerrando heridas con luz pulsante que salía de sus dedos. Elías cayó de rodillas, no por debilidad, sino por la intensidad. Su cuerpo ardía, no de dolor, sino de algo más. ¿Qué está pasándome? Ella se agachó frente a él, tocó su pecho, y lo besó con calma. Tu alma se expandió. Lo que hicimos no solo despertó tu potencial. Lo integró con el nuestro. Eres humano y lisariano ahora. Y más que eso, eres guardián. Él tragó saliva. Las manos aún le temblaban, no por miedo, sino por la descarga de poder. ¿Vendrán más? Sí. El Consejo ha perdido la paciencia. La existencia de nuestro hijo será vista como una amenaza. Entonces hay que prepararnos. Xarela asintió, pero sus ojos se suavizaron. Acarició su rostro, con ternura. Eres más que una respuesta genética. Eres mi elección. Y yo soy la tuya. Elías cerró los ojos y apoyó su frente en la de ella. Estoy contigo. Pase lo que pase. La ciudad, en el horizonte, se iluminaba con luces de guerra. Y aún así, en medio del caos, el templo guardaba silencio. Porque había comenzado algo que no podía ser detenido. Ni con ejércitos. Ni con miedo. Ni con muerte. El amanecer doble de Lisaira asomaba en el horizonte como dos soles de fuego líquido alzándose lentamente sobre un mundo desgarrado. Uno dorado, el otro azul, bailaban juntos en un cielo surcado por nubes de polvo plateado y cenizas aún flotantes. La ciudad respiraba entre ruinas, estructuras colapsadas y templos partidos. Pero aún respiraba. Elías se encontraba de pie sobre una de las plataformas de defensa exterior, la lanza viva aún en su espalda. Su pecho seguía marcado por la línea incandescente que ya no era solo símbolo de unión, sino un sello sagrado reconocido por todo el planeta. A su lado, Xarela, envuelta en una nueva túnica blanca bordada en hilos de luz, sostenía su vientre con ambas manos. Estaba embarazada. La confirmación había llegado en medio de los escombros, en el corazón de una ciudad que aún ardía, pero que ya no temía. Cuando el núcleo vital de Lisaira reaccionó al estado de su cuerpo, toda la red biológica del planeta cantó como un solo ser. Un canto antiguo, profundo, que no se oía desde hacía generaciones. El hijo estaba en camino. Y con él, el renacer de su especie. La guerra no había terminado en un día. Tras el ataque al templo, los fieles a la reina se reagruparon, liderados por ella misma y por Elías.
Lo que había comenzado como una rebelión científica terminó como una batalla espiritual. Los disidentes, aquellos que querían usar el cuerpo humano como simple herramienta, cayeron uno a uno, desarmados no solo por la fuerza, sino por el ejemplo. La unión entre Xarela y Elías lo cambió todo. Los antiguos concilios, que veían a los humanos como inferiores, fueron obligados a ver con sus propios ojos como un solo hombre, unido por amor y voluntad, defendía a Lisaira con más honor que sus propios soldados nacidos en palacio. En los días siguientes, Elías rechazó los títulos que le ofrecieron. No quiso coronas, ni estandartes con su rostro, pero aceptó el nombre que los antiguos registros le dieron. Padre del Renacimiento. Cada rincón de Lisaira empezó a reconstruirse. Los canales de energía volvieron a fluir, las estructuras vivas despertaron, y el templo de las almas fue restaurado piedra por las manos de los suyos y de él. No por obligación, por devoción. Xarela lo observaba cada día, en silencio. A veces desde la distancia, a veces desde su regazo. En las noches, él se acostaba junto a ella, acariciándole el vientre, escuchando con los ojos cerrados el latido doble que crecía en su interior. En sus manos, Lisaira volvía a tener futuro. Una noche sin luna, bajo el cielo abierto y las estrellas titilando como promesas lejanas, ella habló sin mover los labios. Sabía que podías hacerlo. No porque el núcleo lo dijera, sino porque mi corazón lo supo desde el primer instante. Elías la abrazó con fuerza. No necesitaba palabras. Nunca las había necesitado con ella. En esa unión silenciosa, la intimidad trascendía el lenguaje. Cuando la ceremonia de la paz fue convocada, los líderes de las facciones supervivientes se reunieron en el gran anfiteatro de cristal. Humanos, lisarianos, híbridos y seres de otras razas presentes en la coalición observaban con atención. No hubo discursos grandilocuentes. Solo un gesto. Xarela tomó la mano de Elías frente a todos. Y en ese gesto, sin banderas, sin proclamas, sin mentiras políticas, Lisaira fue sellada nuevamente como un reino unido. Y luego, nació la niña. En el corazón del templo de las almas, bajo una aurora doble que cubría el cielo con colores imposibles, Xarela dio a luz rodeada por la energía del planeta. No hubo gritos de dolor, solo un silencio reverente. La criatura salió al mundo con los ojos abiertos, piel luminosa, cabello blanco como la luz del amanecer y un corazón que latía en perfecta armonía con el núcleo vital del planeta. Elías la sostuvo por primera vez entre sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales. Lágrimas que llevaban dentro de sí todo lo vivido, todo lo perdido, todo lo encontrado. Ella se movió, pequeña e inmensa, y apoyó la palma sobre su pecho. En ese instante, su marca brilló más fuerte que nunca. Lisaira entera lo sintió. El futuro estaba aquí, y no temía a nadie. Años más tarde, cuando se hablaba de cómo el linaje lisariano fue salvado del abismo, los sabios no mencionaban batallas ni tecnología. Mencionaban dos cosas. El amor que no pidió permiso. Y la voluntad de un hombre que, al mirar a los ojos a una reina moribunda, no huyó, ni dudó, ni se rindió, sino que la eligió. Y juntos, construyeron vida.